Identidades o aquí Chahuín Pesarata aquí Purillari, Jacalhuancasir, ja municipio de Caranavi, junto a Cabawa por Raquillari, Totoquir ja municipio, Toquit Jaskiri Cabawa, turismo, acá Fiwak Yadak Unijaura, Karch Aban Chawi Ut, Jesidawa Sapharaki, Katoquit Wakalwada Aruski Paweja Ut Karakiri, Katoquit Arus Payataki Wasabi Katasiwam, Gilata Juan Carlos Bolira, Cupaja corresponsal acá sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, Toquida Yatirrakich Jaya, Pone para Cape Arunt Asillari. Hermano Juan Carlos, estamos escuchando adelante desde el municipio de Caranavi. Bien, ¿cómo estás, Gilata Edwin? Un saludo cordial desde el municipio de Caranavi, la capital cafetalera de Bolivia. En esta jornada nosotros vamos a hablar, por supuesto, el tema turismo, que prácticamente es amplio en el municipio de Caranavi. Nos encontramos en esta ocasión con el ingeniero, quien es el responsable de la Secretaría de Productivo del Gobierno Municipal de Caranavi, el ingeniero Cuno. También nos encontramos con la responsable de Turismo del Gobierno Municipal de Caranavi, la licenciada Marly Calle. Vamos a conversar en esta ocasión el tema de turismo, lo que tiene Caranavi en esta jornada. Ingeniero, muy buenos días. El tema turismo también promociona el municipio de Caranavi. Muy buenos días, Gilata Edwin, al programa Identidades. Después un saludo muy fraternal acá desde el municipio de Caranavi, nuestra capital cafetalera de Bolivia. Un saludo especial a través de nuestra máxima autoridad de nuestro municipio y por ende estamos acá en nuestra Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente. Estoy acá con la licenciada Marly, quien es la responsable de turismo. Pues en esta oportunidad he agradecido con la cobertura que nos brinda Bolivia TV y el programa Identidades, Gilata Edwin. Estamos acá para poder un poco poner énfasis o enfocar en el tema lo que es turismo como municipio de Caranavi, ya que hoy por hoy estamos llevando adelante el tema del turismo con más énfasis a través del municipio de Caranavi, del gobierno autónomo y con coordinación con cada uno de los emprendimientos turísticos que existen acá en el municipio de Caranavi, hermano. Bien, también nos encontramos, Gilata Edwin, con la responsable de turismo del gobierno municipal de Caranavi, la licenciada Marly Calle, quien se está encargando en este proyecto prácticamente de promocionar lugares atractivos que tiene el municipio de Caranavi. Licenciada, adelante, por favor. Muy buenos días. Sí, justamente estamos coordinando para lo que es generar un movimiento económico, no solamente con las comunidades. Tenemos 10 comunidades organizadas ya preparando un producto turístico y hasta ahora ya hemos lanzado 4. Y dentro de los emprendimientos de servicios también que tenemos en Caranavi, tenemos hospedajes, tenemos cafeterías, tenemos transporte, agencias de viaje que estamos trabajando con eso de los deportes extremos. Y adicional a ello, tenemos nuestra página de información turística. Allí se encuentran todos los emprendimientos que desean promocionarse, También tenemos emprendimientos semi-industriales como es Cervezas Yara. Es un producto netamente caranaveño, es una cerveza artesanal. También tenemos emprendimientos muy interesantes gastronómicos como es Selva María, ya donde ellos preparan los platos con la misma crianza de peces, Y así sucesivamente tenemos varios servicios con una oferta turística como para quedarse más de una semana. No se pueden aburrir acá en Caranavi, pero siempre planificando, Tenemos atractivos naturales como cascadas, tenemos río, tenemos senderismo, entonces todos ellos ubicados en distintas comunidades. Bien, licenciada, ¿cuántos lugares turísticos tiene Caranavi actualmente? ¿Cómo lo están promocionando también el gobierno municipal? Mira que tenemos categorizadas dentro del plan de turismo, son más de 100 atractivos y recursos turísticos. Ahora estamos trabajando con 10 entre comunidades. Y en cuanto a los emprendimientos, por ejemplo, hemos hecho la información turística de la página web, tenemos visitas virtuales. Si desean ustedes visitar Caranavi, solamente buscan en Google Turismo Caranavi, igual en el buscador inmediatamente les va a generar el ingreso de la página web
y pueden ver lo que son las visitas virtuales como una estrategia para que desde cualquier punto del país, ya sea a nivel nacional e internacional, puedan hacer los ruteos de forma virtual y conocer ya la ruta, saber cómo es el destino, y ellos ya pueden ver en información de llevarse repelente, toallas, también una parte de lo que es importante, tener una ropa de cambio, si hay ríos, y el tema del clima, ¿no? También tenemos que ver la seguridad turística y todo en coordinación con las comunidades y los emprendimientos. Todo se está coordinando y estamos quedando de acuerdo entre todos para que el turista se vaya con una buena experiencia y generar mayor ingreso con ese movimiento económico que genera el turismo. Bien, Inge, si hablamos de turismo, también tiene que ver mucho en este caso la basura, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en este caso como Secretaría Productiva el tema de medio ambiente, la basura, para que también así personas vengan a Caranavi y que se lleven una buena impresión? Efectivamente, turismo involucra, ¿no?, a todo nivel lo que es tema medio ambiente también, porque es parte de turismo, ¿no?, lo que es el tema de los residuos. Hoy por hoy, como municipio, estamos encarando a través de nuestra Secretaría y la Dirección Medio Ambiente en el tema de lo que es el manejo y la recolección diferenciada de los residuos, ¿no?, lo que es orgánicos y inorgánicos de origen ya, ¿no?, desde casa. Entonces, hoy por hoy estamos encarando y esto va avanzando poco a poco, ¿no? La población ya entiende de que debemos cumplir de acuerdo conforme al decreto municipal que tenemos, ¿no?, a través del gobierno municipal, el decreto municipal 084-2023, que se está aplicando, ¿no?, y es de conocimiento de la población. Esto con el afán de que en el corto tiempo, ¿no?, siempre nosotros queremos llegar de que nuestra Caranavi sea una ciudad diferente, ¿no? Como cualquier vecino o cualquier ciudadano que está en Caranavi o el visitante, cuando llegue, pues se sorprenda que está en Caranavi, en una ciudad limpia, segura y ordenada, pero esto poco a poco vamos avanzando. Obviamente que no es rápido, pero gradualmente en el tema de lo que es manejo de residuos sólidos estamos avanzando muy considerablemente. Podemos decir, ¿por qué no el 60-70%? Ya la población ya va separando y en un área específico ya casi llegan al 80-90%, pero ya si nos vamos a nivel de toda la mancha urbana de la ciudad, entonces hay sectores que todavía falta, ¿no?, sensibilizar, socializar, y pues a través de la Secretaría y la Dirección de Medio Ambiente y todo el personal de la Secretaría nosotros vamos a encarando, ¿no?, con puntos de vigilancia, el tema de control en el ruteo, dando siempre cobertura de que la población entienda y pues lleguemos a que cada uno de nosotros necesitamos aportar a nuestra población, a nuestra ciudad, y esto es trabajo de todos, porque si fuese lo contrario, pues solamente sería una tarea tal vez por cumplir, ¿no? No es eso, sino más al contrario de que nuestra población, nuestra ciudad tenga un cambio diferente y pues de aquí a un tiempo y en adelante, ¿no?, pues sea diferente a lo que hace años atrás era, ¿no?, como Caranavi. Poco a poco vamos avanzando, ustedes se pueden dar cuenta en redes sociales, a nivel departamental, salimos en todas las redes, tal vez en otras páginas de medios de comunicación, cómo vamos encarando, ¿no?, la actividad en el tema de lo que es el control de los residuos, más que todo en el tema de la recolección diferenciada, ¿no?, tanto de origen orgánico e inorgánico, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos una macrocelda que en nuestro sitio de disposición final de residuos sólidos llega al 100% de lo que es inorgánico, ¿no?, separado. Entonces estamos encarando hoy por hoy, obviamente que eso implica y está involucrado lo que es turismo, ¿no? Porque aquel que va a llegar del interior o ya sea de otro departamento, ¿por qué no decir del exterior?, pues se lleve otra impresión, ¿no?, de Caranavi, pero hay que seguir trabajando a nivel de la población y esto es un compromiso con Caranavi. Bien, licenciada, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué métodos, si vale el término? ¿Qué actividades se está realizando esto para promocionar más que todo el tema turismo del municipio de Caranavi?
En primera instancia, hemos hecho un llamado a todas las comunidades que desean participar en el turismo de base comunitaria y nos hemos ido organizando por comités y nos hemos ido, por ejemplo, con diferentes medios al lugar para poder hacer las rutas en el lugar. Por ejemplo, nos hemos ido con el Chef Sin Fronteras, Mágica Aventura, son medios de promoción también, y más que todo el uso de las redes sociales y el Facebook. Bien, para terminar, ingeniero, hagamos la invitación siempre a toda la población que nos están viendo a través de Bolivia TV en esta jornada para que vengan a visitar Caranavi, que tiene lugares atractivos, lugares naturales que puede mostrar el municipio de Caranavi. Sí, hacemos llegar extensa la invitación, ¿no? A todos los visitantes, quienes puedan llegar a visitarnos, ¿no? A Caranavi, porque Caranavi te ofrece diferentes atractivos turísticos en tema de emprendimientos, pues siempre Caranavi está muy predispuesto y con los brazos abiertos para poder acoger a la persona que pueda querer llegar a Caranavi, ya sea de otros departamentos, a nivel del departamento de La Paz, pues que donde hacemos extensa la invitación, ¿no? Y pues visiten a Caranavi, Caranavi les espera. Bien, Gilata Edwin, nosotros de esa manera hemos conversado con nuestros invitados el tema turismo en el municipio de Caranavi. Nosotros con ese reporte volvemos, Gilata Edwin, hasta Estudios Centrales. Ukabat wakalwag kasira municipio de Caranavi barkat pacha arus kipawiha uthawiraki ukabat wa turismo kuraibari hiwak yara karch abanchawih uthi asidawas wayap harak ukabaraki turistas hilata da karusa kuparakaja hawilt awayap haraki ukabat wa oilqitokich abancha siwis uthi sinsa kuparakaja arsu wayap haraki ukabar rakapa kawakichao tukeñani rakapeja ya kaurukabay kisinkama.